Bueno, cosas que pasan, se me cayó la transmisión porque bueno, se me descargó la batería del celular, pero así escurrida 0%, y yo, ay. Pero bueno, en fin, ofreciendo disculpas por ello, yo primero quiero agradecer a todas las personas que hicieron parte de la transmisión. Eh, Lamento, pero profundamente que esto pasara. Yo tenía de hecho la batería, lo más teso es que tenía la batería cargando. Entonces por eso me parece extraño que se hubiera escurrido, pero hasta cero, o sea... Así que bueno, pues ofrezco disculpas por ello, porque sí me había preparado para eso, para que no se fuera a descargar y por el contrario eso fue lo que pasó. Entonces creo que está un poco chueco, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, así rápidamente, para no entrar en mucho polémica y mucho detalle, y pues como para finalizar más adecuadamente, que no es este el fin que quería, pero bueno. Entonces, ¿qué grupos sociales específicos recibieron el bautismo de Juan? La palabra de Dios nos muestra en Lucas 3 que fueron los publicanos y los soldados. En otra parte que Ana me hizo caer en cuenta, también estaban las prostitutas, pero así pues como el pasaje que habla del bautismo de Juan y qué grupos específicos recibieron ese bautismo, publicanos y soldados. ¿Listo? ¿Cuál fue el bautismo que recibió el eunuco etíope? El eunuco etíope recibió el bautismo cristiano. Lo recibió de parte del diácono Felipe. eh, Sin embargo, pues la palabra no nos habla si recibió o no el Espíritu Santo. Simplemente nos muestra que fue bautizado eh, pues en Cristo Jesús. ¿Es el bautismo que impartía Apolos? No, porque el bautismo que impartía Apolos era el bautismo de Juan, ¿sí? ¿Hay un orden específico acerca de cuál es el bautismo que se debe recibir primero? No lo hay. O al menos por lo que yo leo en la palabra, no lo hay. Porque en Hechos 19:6 nos muestra que los discípulos de Éfeso pues fueron bautizados en el bautismo de Juan, luego en el bautismo de Jesús y luego en el bautismo en el Espíritu Santo. Que pudiera ser como es el orden, pero en Hechos 10 aparece donde muestra que el Espíritu Santo vino a los gentiles y después de recibir el Espíritu Santo es que fueron bautizados en agua. Entonces, como tal, por lo que yo leo en la palabra, no hay un orden acerca de qué bautismo recibir primero. El Espíritu Santo sabe cómo se mueve, así que, bueno, sí o qué. ¿Cuál es el otro bautismo de Cristo? Esta es una pregunta muy interesante porque pues uno solo piensa como en el bautismo que recibió de parte de Juan y resulta que no. Si nosotros leemos, voy a buscar aquí. Si nosotros leemos aquí en Mateo 20, verso 23 dice que el Señor Jesús pues recibe, bueno, en todo el pasaje de donde les estoy comentando, que empieza en el verso 20, Mateo 20, 20, comienzan los apóstoles Jacobo y Juan, en algunas partes dice que es la mamá de ellos, y después les hablo de ese video, y le dice a Jesús, yo quiero que cuando estés en tu reino mis hijos se sienten a tu diestra y a tu izquierda. Y él les dijo, pues es que eso no me compete a mí. Además, ¿ustedes acaso pueden beber del vaso que voy a beber yo y ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad ustedes van a beber de mi vaso y van a ser bautizados con mi bautismo. Pero ya pues es la cuestión de si a mi diestra o a mi izquierda quién va a estar, eso no me compete a mí. Entonces, el segundo bautismo que recibió Cristo es la muerte. Por eso es que nosotros cuando nos bautizamos en agua nos identificamos con la muerte de Cristo. Pero adicional a eso también dice, ¿quiénes lo recibieron? Lo recibieron los apóstoles Jacobo y Juan. Creo que antes dije Pedro y Juan, no, son los apóstoles Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. En un comentario que creo que aquí está, voy a mirar si
si es el de McDonald's o el de otra Biblia que tengo aquí. Ah, sí, aquí es. Miren lo que dice aquí en este comentario que es muy interesante. Jesús les aseguró que a la verdad beberían de su copa. Jacobo sería martirizado y Juan perseguido y exiliado en la isla de Patmos. Dijo Robert Little, Jacobo vivió una muerte de mártir, Juan vivió una vida de mártir. Entonces ese es el otro bautismo, la muerte. Lo recibieron los apóstoles Jacobo y Juan. Es decir, aunque en sí mismos todos los 12, porque de hecho, según la tradición, el único que quedó vivo de los 12 fue el apóstol Juan y que murió de viejo, porque el apóstol Pedro dicen que murió crucificado de cabeza, Andrés, por lo que tengo entendido, también murió crucificado, de ahí es que viene la cruz de San Andrés, que está presente en muchas banderas, eh, que es una cruz en X, pues en esencia es una X. Entonces el apóstol Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Entonces el apóstol Jacobo fue el primero de los 12, pues además de Judas, que Judas pues murió por su propio pecado, dice allí, fue el primero en morir, que murió en vivo, o sea, lo mataron en vivo delante de harta gente. Y así, entonces, quienes reciben el segundo o el otro bautismo de Jesús, que es la muerte, aunque todos murieron, excepto el apóstol Juan, así, murieron, ¿quiénes lo, Perdón, ¿quiénes lo recibieron? Los apóstoles Jacobo y Juan. ¿Quién bautizó al apóstol Pablo? Entonces, bueno, aquí tengo una solicitud, vamos a ver. No, así rápidamente, entonces, bautismo. Aquí no. Bautismo. Entonces miren quién bautizó al apóstol Pablo. Aquí dice, vamos a leer primero Hechos 9. Dice en Hechos 9, verso 18, en Hechos 9 se narra la conversión del apóstol Pablo, pero dice en Hechos 9, verso 18, bueno, empecemos desde el verso 17. Fue entonces Ananías fue un hombre al que el Señor Jesús le dijo, mira, en tal parte de tal ciudad hay un hombre que se llama Saulo, él está orando y le fue revelado que tú le ibas a hablar de mí. Y Ananías, un hermano pues muy temeroso del Señor, pero al mismo tiempo también decía, pero es que este hombre ha perseguido a todo el mundo. Y el Señor Jesús le dijo a Ananías, no te preocupes, que es que yo le mostré eso. Y le mostré otras cosas, pero bueno, en Hechos 9 lo pueden leer. Pero en Hechos 9 dice, verso 17, que Ananías fue donde está el apóstol Pablo, que en el momento se llamaba Saulo de Tarso, y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Entonces, aunque ciertamente no nos dice así quién lo bautizó, podemos deducir o inferir y pues sin correr el riesgo de hacer una suposición errada, podemos inferir que quien lo bautizó fue el hermano Ananías, ¿sí? Voy en este momento pues a decir esto porque en Hechos 22 hay como otra versión que es algo que más le dijo el hermano Ananías. Dice que el hermano Ananías, muy diligente él, llega y le dice, hermano Saulo, recibe la vista, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, mire que dice lava tus pecados invocando su nombre. O sea, no habla de que el bautismo en sí mismo fue el bautismo de Juan,
pero sí le dice, levántate, bautízate. Entonces, yo sinceramente creo que fue el hermano Ananías. Ahora, ¿a quiénes bautizó Pablo? Y esto es muy interesante porque mucha gente, y en esto yo quiero, porque la pregunta que sigue es muy interesante, dice, Primera de Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo en sí mismo era apóstol, no era bautista. Y como su ministerio no era el ser bautista, por eso él, si bien bautizó a unas cuantas personas, fueron solamente a eso, unas cuantas personas. Crispo, Gallo, que eran personas pues como prominentes en Corinto, y también a la familia de un hermano llamado Estéfanas. Que uno dirá, no, pero ¿cómo un hombre se llamaba Estéfanas? Pero no, era porque, bueno, los nombres griegos para nosotros a veces no tienen sentido, pero sí, se llamaba Estéfanas. Y dice, los de su casa también los bauticé, pero aparte de Crispo, Gallo y Estéfanas y los de su casa, no bauticé a nadie más. Y a partir de allí viene una pregunta rara que ¿es correcto afirmar que un líder es mayor o mejor que otro? Y la respuesta es no, porque el apóstol Pablo nos dice, a ninguno de vosotros ha bautizado para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Si miramos un versículo atrás, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes no fueron bautizados por mí, ni por el apóstol Pedro, y poniéndolo en términos actuales, ni por el pastor César Castellanos, ni por el pastor Ricardo Rodríguez, ni por Otoniel Font, pues en el nombre de ellos, con la autoridad de ellos, no. Ustedes recibieron fue un bautismo en Cristo, y si recibieron un bautismo en Cristo, los servidores son todos a los ojos de Dios iguales. O sea, que uno muchas veces se pone a decir, no, es que es mejor tal pastor que otro, es mejor tal predicador que otro, o es mejor tal ministerio de alabanza que otro. No, porque nosotros fuimos bautizados en el Señor y Él es el superior y todos los demás son nuestros hermanos. Que algunos tienen un poco más de conocimiento, más de experiencia, más de varias cosas, sí, pero son nuestros hermanos y por tanto no son superiores a nosotros. Eso. La otra pregunta. ¿Jesús llegó a bautizar a alguien? La respuesta es no. Él no llegó a bautizar a nadie. Si bien es muy interesante lo que nos dice aquí en Juan, verso 22 del capítulo 3. Juan 3:22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces este pasaje nos dice, Jesús sí bautizó, pero miren lo que dice en Juan 4:1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y el verso 2 ahí mismo pone un paréntesis. Es todo lo que en el versículo 2 del capítulo 4 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿hay una contradicción allí? No, no hay ninguna contradicción allí. Cuando Jesús iba a un sitio, los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Solo que obviamente los discípulos de Jesús eran representados por Jesús. Entonces, pues, se los pongo en este orden de ideas. Piensen en una empresa. En una empresa hay varios departamentos. Todos los departamentos están conformados por personas. ¿Sí o qué? Y aunque hay muchas personas trabajando en un departamento, hay un líder de ese departamento y esa persona es la que como que da la cara o como la que mencionan o como el que se lleva como el reconocimiento público. No porque los que participan en ese departamento no merezcan reconocimiento, sino porque digamos el líder es el que representa ese departamento.
Lo mismo pasaba aquí. Los discípulos de Jesús eran los que bautizaban, pero como Jesús era el líder de ellos, entonces decían, ah, no, es que Jesús bautiza. Miren que los fariseos eran los que decían, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pero en realidad los discípulos de Jesús eran los que bautizaban, no Jesús. Qué pena, me paré aquí a comprobar que todavía estuviera grabando. Bueno, sigamos aquí. ¿Qué componente le hacía falta al bautismo de Juan? Al bautismo de Juan le hacía falta el componente del Espíritu Santo. Punto. Porque miren que el bautismo de Juan es similar al bautismo cristiano. Pero el bautismo cristiano es simplemente un paso de fe, un paso de obediencia. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero la práctica en sí misma es exactamente igual. Al bautismo cristiano no le falta el Espíritu Santo, porque básicamente una persona, o antes o después de ese bautismo cristiano, es que recibe al Espíritu Santo. Ya miramos que no hay orden como tal. En cambio, una persona recibe el bautismo de Juan, y miren que estos discípulos de Éfeso fueron bautizados en el bautismo de Juan, y cuando les hablaron del Espíritu Santo, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿qué componente le falta al bautismo de Juan? El Espíritu Santo. ¿Cuántos bautismos componen la unidad del Espíritu? Entonces, aquí vamos a ver. Aquí. Efesios 4. Efesios 4, verso 3 es la que nos habla de la unidad del Espíritu. Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cuántos bautismos conforman la unidad del Espíritu? Uno. La pregunta que sigue es, ¿de qué tipo cree que son estos bautismos? En realidad allí puse estos como para dar la idea de que eran varios, pero no, es uno. ¿De qué tipo es este bautismo? Yo, Leonardo Puerta Rodríguez, corriendo el riesgo de equivocarme y anhelando que la gracia de Dios me ampare para respaldar lo que voy a decir a continuación, creo con todo mi corazón que el bautismo que conforma la unidad del Espíritu es precisamente el bautismo en el Espíritu Santo. Como les digo, cuando uno vive el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo, uno experimenta el poder de Dios. Pero el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua es una muestra, un testimonio de compromiso, pero no es una garantía de salvación. Entonces, es importante que se sepa eso. Yo creo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Listo. Y aquí la última pregunta dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Sustentar. El bautismo de Juan, por lo que yo leo de la palabra, era del cielo. ¿Que dónde lo dice? Lo dice en Lucas. Vamos a ver si por aquí. Lucas. Véalo acá. Lucas 20. Dice que los fariseos se reunieron y llamaron a Jesús y le dijeron, oíste, vení, ¿vos con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te invistió de autoridad para hacer eso? Y llega Jesús y les dice, vea, yo les digo eso si ustedes me responden una pregunta antes. Y la pregunta que les hizo fue, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? ¿Y qué dicen los fariseos? Los fariseos dicen, si decimos que era del cielo, lo que va a decir es, oíste, ¿y por qué no le creyeron? Pues si era del cielo, ¿por qué no creyeron en eso? Pero si decimos que es de los hombres, hay un problema porque el pueblo tiene a Juan por bautista, por profeta. Entonces lo que ellos dijeron fue, pues no sabemos. ¿Sí o qué? Y él les dijo, pues entonces yo no le voy a decir a usted con qué autoridad estas cosas. Pero miren el pasaje de Mateo que me parece muy teso en eso, lo que dice.
y empieza a narrar la parábola de los dos hijos. Y dice, ¿ustedes qué les parece? Ahí mismo que les dice, yo no les voy a responder entonces con qué autoridad hago estas cosas. Llega y les dice, pero vean, les voy a contar esto. Un hombre tenía dos hijos. A uno le dijo que hiciera algo, pero no lo hizo de inmediato, pero al rato se arrepintió y fue y lo hizo. En cambio le dijo al segundo hijo que lo hiciera y este segundo hijo le dijo, sí, de una no hay problema, pero no lo hizo. ¿Ustedes cuál creen que hizo mejor? ¿O cuál hizo la voluntad de su padre? Dice, pues, y le respondieron los fariseos, el primero. Y entonces Jesús les dice, yo les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Los publicanos y las rameras en cambio le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces miren que los fariseos mismos dan la respuesta de por qué era del cielo. Porque dice que si ellos respondían que el bautismo era del cielo, Jesús les iba a responder. Entonces, ¿por qué no creyeron? Pero Jesús después por la misma boca de ellos les dice, los publicanos y las rameras creyeron, en cambio ustedes no creyeron al bautismo de Juan. Entonces, por no creer, es que los fariseos se condenaron a sí mismos, pero nos dan a entender que el haber creído es lo que condiciona de si el bautismo de Juan era o no del cielo. Entonces, como ellos no creyeron, la incredulidad de los fariseos es testimonio de que el bautismo de Juan era del cielo. O sea, no era algo que se inventó el apóstol Juan, no era un mandato divino así súper importante. Pero pues por incrédulos ya saben lo que les pasó. Así que bueno, esas son las preguntas. Qué pena no haber podido terminar la transmisión. En serio les ofrezco disculpas. Para el domingo voy a tener todo funcionando Full HD. Que bueno, como les digo, sí me preparé, sí conecté el celular, todo, creyendo que no me pasaría y me pasó. Pero entonces más bien para dentro de 8 días voy a tener más bien el celular 100% cargado. Porque así tengo garantía de que no me va a pasar. Listo, entonces muchas bendiciones, muchas gracias a todos, Dios los bendiga. El jueves nos vemos. A todas las personas que vean esto, que de pronto pues no nos veamos el jueves, sino pues en otra parte o que sean de otra parte, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Si tienen preguntas, si quieren que yo hable de algún tema, con todo gusto, numeral León Puro, aquí abajo les voy a dejar pues en la descripción y aquí en los comentarios la etiqueta para que ustedes puedan como comentarme qué tema les gustaría que hablara y con gusto en alguna de mis transmisiones, que yo hago transmisiones por Facebook, YouNow, Instagram y YouTube, les voy a explicar. Listo, Dios los bendiga y para adelante, chao.